Muy bien, amigos, ya por aquí se suman nuestros amigos. Nelly Fernández en Colombia, un abrazo para ti. Riolita Stross, Dios te bendiga. Riolita, gracias por estar acompañándonos, al igual que Pilar Marileo allí en Renicura, Dios te bendiga. Pamela, Janet Pamela en Maipú. Jorge Sepúlveda, un abrazo para ti, amigo, allí en Galvarino. Dios te guarde grandemente, amigazo. Y Dariluz Viloria, que se suma a nuestra transmisión desde Lima, Perú. Amigos queridos, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 13. Ayer vimos la identificación de la primera bestia del libro de Apocalipsis. Decíamos que la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia, es la misma que representada en el libro de Daniel como el cuerno pequeño, un poder religioso que se levantaría en el tiempo del fin, que operaría durante 1260 años o 42 meses, o tiempos y medio tiempo, que es lo mismo. Estamos hablando de simbología profética, de la que hablamos ayer. Y identificamos este gobierno o este poder religioso como el papado. Y también identificamos allí en el libro de Apocalipsis capítulo 13 que este poder recibe autoridad, recibe trono, recibe poder del dragón que es Satanás. No tenga temor de decirlo, lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y está escrito aquí porque Dios se lo reveló así al profeta Juan. Dios lo anticipó así. Así que no tenga temor de decirlo, no tenga temor de expresarlo porque lo dice la palabra de Dios, lo dice Dios. Dios lo dijo así, que así iba a suceder y así ha sucedido, ¿no? Luego vemos a partir del versículo 11, lo que vamos a ver en el versículo 11 es la segunda bestia de Apocalipsis, que es una bestia totalmente distinta a la anterior. Entonces en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar dos bestias que se unen, dos gobiernos, dos poderes, mejor dicho, dos poderes que se juntan, que hacen una alianza y que una sirve al poder, al beneficio de la otra. Vamos a ver esa segunda bestia hoy día, que se trata de un poder político. La bestia anterior, la del capítulo 13 de Apocalipsis, que estamos estudiando del versículo 1 hasta el versículo 10, habla de un poder religioso. Anoche hablamos, se trata del papado, el cuerno pequeño, que estaba representado en Daniel como un cuerno pequeño en la Edad Media, pero que en el tiempo final aparece como una bestia que surge del mar, de pueblos, de muchedumbres, nace de naciones, nace de algo que ya estaba constituido, ¿no? Y hablamos como ese cuerno pequeño, como ese Vaticano, como ese poder romano, surge allí en medio de la historia de Europa, de esos pueblos que quedaron después del Imperio Romano, representado en la cuarta bestia espantosa y terrible. Muy bien, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 18. Allí está la declaración de la segunda bestia que surge de la tierra, mientras saludo a Mariela Lagos, a nuestro hermano César Uribe, a Isabel de la Rosa, a Nelly Soto, a Anita Vega Torres, que está allí junto a Cristian, Dios te bendiga, amiga, y a Yamel Villagra, Dios te bendiga, amiga querida. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante, dice la palabra de Dios, amado hermanos, lo que Dios le mostró a Juan después de ver la primera bestia, que ya la descubrimos y la estudiamos anoche. Después dice que vio otra bestia, o sea, otro poder, que subía de la tierra. Sabemos que el agua son pueblos y muchedumbres, la tierra es lugar no habitado. Por lo tanto, este poder ahora surge de un lugar no habitado. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Vamos a definir esos dos conceptos de cuerno, esos dos cuernos y esa apariencia de cordero también la vamos a ver esta noche. Pero hablaba como dragón. Vamos a hablar también a qué se refiere esa transformación de cordero a dragón. Dice el versículo 12 que esta bestia ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ejercía un poder del poder religioso. Esta bestia trabaja en favor de ese poder religioso. Y dice, hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Así que se encarga también la Biblia aquí de recordarnos a qué tipo de bestia estaba sirviendo. Y tiene una autoridad también, por lo que vemos aquí, porque tiene este poder que vamos a ver ahora, tiene influencia global sobre la tierra. Luego dice el versículo 13, realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Vamos a ver eso también. Versículo 14, con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia. Note usted una vez más esa relación, ese vínculo entre este poder que vamos a descubrir en la segunda bestia de Apocalipsis 3 y la primera. Con la primera bestia está complicidad. Y vuelve a mencionar otra vez la expresión en presencia de la primera bestia.
con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra, dice la Biblia, y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Este concepto de herida de espada se refiere a la caída que mencionamos anoche del Papa Pío VI cuando termina estos 1260 años de hegemonía, de predominio papal de la época medieval, cuando a partir del año 538 desaparece el emperador y el poder romano asume el control del poder civil y el poder religioso. Esta es la razón que genera esta persecución durante 1260 años y esta es la razón por la cual salen de Europa posteriormente en el siglo XVI y XVII muchos protestantes buscando tierra de libertad para huir de esa opresión y terminan llegando a las costas de Estados Unidos donde establecen una tierra de libertad y establecen allí en su constitución una ley, una norma, una constitución que prohíbe que el gobierno religioso o que el gobierno civil pueda tener impacto sobre la vida religiosa de las personas. Y vamos a ver también eso esta noche. Entonces, dice la Biblia, allí el versículo 15, que se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Esta noche no vamos a hablar de la imagen de la bestia. Vamos a tomar ese tema el día jueves. ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿En qué consiste la imagen de la bestia? Porque aquí aparece una representación, una imagen es una representación de la bestia. Y esa representación de la bestia la hace este segundo poder, esta segunda bestia que aparece aquí y que le da aliento a la primera bestia. Luego dice que tiene poder para dar muerte a todo. Aquí viene un decreto de muerte, aquí viene una amenaza contra el principio de conciencia. Y dice el 16, ordenaba que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, toda la naturaleza, toda la sociedad, sin importar clase social, están bajo el dominio de este poder político que se describe aquí. Dice, se les imponga o se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, vamos a hablar de estos juegos una vez más recuerdo, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y luego dice, esto requiere sabiduría, el que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, que es su número de hombre, el número es 666. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 11 hasta el 18 se describe allí la segunda bestia. Ahora, es interesante, hermanos, lo que vamos a ver aquí esta noche, porque durante más de siglo y medio, la Iglesia Adventista ha entendido, ha interpretado, ha identificado esta bestia con el poder político de los Estados Unidos. Rápidamente, yo quisiera mostrarles a ustedes 4 características que apoyan la conclusión de que esta bestia representa a los Estados Unidos. 4 características voy a mostrarles a ustedes que representan, que justifican o que nos permiten identificar por qué esta bestia la comparamos con Estados Unidos. En primer lugar, es un poder político. Esta bestia es un poder político. Lo vimos en los temas anteriores. Daniel 7:17 mencionaba que las 4 bestias representan reinos, poderes políticos, ¿no? Entonces, esta bestia, por lo tanto, representa un poder político también poderoso, ¿no? Y los Estados Unidos es un poder político, sin duda alguna, es un poder político los Estados Unidos. Y nosotros no tenemos duda de esto. Durante unos años atrás, yo recuerdo, cuando Chile estaba atravesando la batalla en épocas del golpe, nosotros en Colombia escuchábamos fuertemente estas noticias, pero estaban sucediendo otras cosas en el mundo. Era la Guerra Fría. En esa época todavía Rusia o la Unión Soviética aparecía como una amenaza para el resto del mundo y para Estados Unidos. Y esta amenaza nuclear mantuvo el mundo en una guerra constante, ¿no? Porque después de la Segunda Guerra Mundial se dividió el hemisferio. Uno estaban a favor de los aliados, comandado por los Estados Unidos, y otro, al parecer, estaban con la Unión Soviética. Entonces el mundo estaba dividido, había una pelea de globalización, de territorialidad, una lucha geopolítica que los gobiernos de la Tierra nunca han renunciado a ella. Y en esa época se creía que estas naciones podían llegar a ser la potencia, pero cuando terminó la Unión Soviética, en un tema que creo que vamos a tocar el día viernes, cómo Estados Unidos y cómo el Vaticano en esa época, en los años 80,
participaron en una santa alianza, que ustedes pueden buscar esto en la historia, en internet, por ejemplo, cómo Estados Unidos y cómo el Vaticano trabajaron para destruir el comunismo allí en ese lugar. Entonces Estados Unidos quedó levantado como una potencia absoluta en el mundo. Ronald Reagan y Juan Pablo II, en una reunión secreta en el Vaticano, ellos llegaron a una conclusión cuando decían: no tenemos nada en común, pero tenemos un enemigo en común. Y nosotros comenzamos a ver en el cumplimiento profético que una relación entre el Vaticano y Estados Unidos era improbable, pero no desde el punto de vista profético, porque desde el punto de vista profético la sierva del Señor lo anunció, y el libro de basada en el libro de Apocalipsis capítulo 13, que en algún momento esta nación, siendo protestante, habiendo establecido normas que prohibían que los gobiernos civiles pudiesen establecer normas religiosas, como en Estados Unidos, pudiese tenderle la mano a Roma. Y cuando nosotros vemos los escritos de Ellen White, descubrimos que sí, exactamente eso es lo que ha sucedido. En el libro Conflicto de los Siglos se anunció, basado en esta, profecía de Apocalipsis. Esto comenzó a cumplirse en los años 80 y va a seguir tomando fuerza, ¿no? Lo que vamos a ver esta noche. Entonces Estados Unidos quedó levantada como la nación, única nación poderosa en el mundo, reconocida por todo el mundo. Ellos tienen derecho de entrar a cualquier país, de establecer normas políticas, de condicionar. Y pare de contar, usted puede decir muchas cosas que sabemos al respecto, ¿no? Entonces, una característica importante por la cual asociamos que Estados Unidos es este poder político, esta bestia, es porque es un poder político. Muy bien, una segunda característica que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis es que esta bestia tiene una autoridad global, no es local. Mis hermanos, no hay ninguna nación en el mundo con características políticas que tenga la autoridad global, que tenga la influencia global con la autoridad que tienen los Estados Unidos. El libro dice que la Biblia dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Entonces, si la primera bestia tiene una autonomía global y una presencia global, la segunda bestia también debe tenerla. Y aquí lo confirman los textos que hemos leído, porque los textos que leemos dice: hacía que la tierra y todos los habitantes adorasen a la primera bestia. Por lo tanto, para que esto se cumpla, tiene que tener una autonomía y una autoridad global. Tiene esa influencia política para imponer una adoración falsa. Esto es muy interesante, amada iglesia. Y podríamos dedicar muchos detalles, pero a mí me interesa que tú vayas identificando aquí más que todo las características. Luego, Estados Unidos no solamente tiene una influencia dentro de sus propias fronteras, sino más allá de ellas. Porque dice el versículo: a todos los moradores de la tierra. Tiene una influencia mucho más allá de sus propias fronteras. Nosotros conocemos el impacto que tiene la economía norteamericana en el mundo, el impacto que tiene las políticas norteamericanas, el poder militar en el mundo de los Estados Unidos. Y también otra característica que nosotros descubrimos aquí en este ítem es que engaña a los moradores de la tierra. Este poder político puede ordenarle al mundo, mis hermanos, que adore a la primera bestia. Por lo tanto, es una superpotencia global. Es una superpotencia global. Hay una tercera característica que yo quisiera mostrarte aquí también, que nos dice que se trata de Estados Unidos, y es que es una potencia en el tiempo del fin, ¿no? La ubicación en el tiempo también es un detalle importante, porque este poder actúa en el tiempo del fin. Estados Unidos no nace con Europa. Estados Unidos no nace como una secuencia de las naciones que venían representadas en las profecías de Daniel. Nace de la nada. Por eso el versículo 11 dice que esta bestia subía de la tierra y sube en el tiempo del fin. Cuando nosotros estudiamos el gran conflicto, creo que mencioné muy rápidamente, esta bestia o esta nación surge después del periodo de los 1260 años. Y nosotros decíamos ayer que este periodo de los 1260 años se cumplieron en el año 1798, por lo tanto esta nación surge al final del tiempo, y voy a mencionar esto más adelante. Cómo la relación de la fecha del nacimiento de Estados Unidos también es una clave importante para identificarla como la potencia, como la bestia descrita aquí en este lugar. Entonces, voy a mencionar un detalle importante aquí. Ustedes observan allí en el versículo 16 y 17 que obliga a todos a recibir la marca de la bestia.
la obliga, la impone, la marca de la bestia. Si usted observa un detalle, hermanos amados, en el libro de Apocalipsis capítulo 16, el versículo 2. Si quieres puede leer el 1 y el 2. Entonces oí una gran voz procedente del santuario que dijo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y el primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Si usted comprende esta declaración de Dios en la Biblia, va a entender, hermanos queridos, que estas plagas que se han anunciado aquí, que representan la ira de Dios o juicios de Dios, caen justamente sobre los que tienen la marca o la imagen de la bestia y adoran a su imagen. No cae contra el pueblo de Dios, no cae contra los justos, cae justamente con los que tienen la marca de la bestia. Entonces esto nos da un detalle interesante, siendo que las señales o que las plagas son la manifestación de la ira de Dios, del juicio de Dios, es un sufrimiento que padecerán los impíos en el tiempo final. Debe entender usted, hermanos, que estas plagas son los últimos eventos que sucederán justo antes de la segunda venida de Cristo en el mundo. Este es un detalle importante. Por lo tanto, la marca de la bestia será un fenómeno del tiempo del fin, porque ellos van a recibir, los que tengan la marca de la bestia, van a recibir el castigo a las postreras plagas. Entonces, si reciben las 7 postreras plagas, es porque están presentes en el tiempo del fin. Este es un detalle importante. Entonces, la marca de la bestia es un fenómeno del tiempo del fin, por lo tanto, la bestia también lo es. Entonces, mis hermanos, ninguna otra nación o potencia en el mundo se atreve a criticar la hegemonía, la autoridad que ejerce los Estados Unidos. Hay otro elemento importante, otra característica que es importante resaltar de la lección del tema del capítulo que estamos leyendo, es que se trata de una potencia cristiana, totalmente cristiana. La Biblia dice allí en el versículo 11 que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Es bueno que usted tome en cuenta, mis hermanos, que la palabra cordero aparece por lo menos 29 o 31 veces en el libro de Apocalipsis. El cordero es símbolo de Cristo, porque siempre que aparece en el libro de Apocalipsis, la palabra cordero hace alusión a Cristo, excepto aquí en el capítulo 13 de Apocalipsis, porque aquí dice apariencia de cordero, semejante a un cordero. No es que es el cordero. Ahora también la Biblia nos menciona y nos dice aquí que más adelante esta nación o esta bestia con apariencia de cordero va a hablar como dragón. O sea, va a sufrir una transformación del cristianismo al dragón. O sea, en algún momento esta nación cristiana, por esa naturaleza, por esa herencia protestante por la cual nacieron, va a través de sus acciones a hablar de acuerdo al plan de Satanás. ¿Y cómo habla una nación? ¿Cómo es que una nación habla, hermanos? Una nación habla a través de sus leyes, a través de su legislación. Así habla una ley. Entonces es importante que tome en cuenta aquí el detalle. Estos 2 cuernos, el conflicto de los siglos, la mayoría de los estudiosos, de los eruditos, intérpretes de profecía, y también de acuerdo al contexto bíblico, identifican estos 2 cuernos como los 2 elementos distintivos de la Constitución norteamericana, esta libertad civil y esta libertad religiosa presente en la legislación civil y en la legislación religiosa en los Estados Unidos. Esta separación de la iglesia y el Estado representa los 2 cuernos. Y vamos a hablar de ello porque si hay un punto importante ahora mismo en la política norteamericana es precisamente esta separación, porque la Constitución le prohíbe al gobierno civil de los Estados Unidos establecer leyes religiosas. Pero vamos a ver ahora, en el concierto de Apocalipsis 13, que el poder romano, que el papado, no tiene la potestad mundial para establecer
normas civiles sobre la tierra, pero sí lo tiene Estados Unidos. Para eso tendría que haber una relación entre Roma, entre Estados Unidos y Estados Unidos y el papado. Y eso es lo que precisamente profetiza Apocalipsis 13, y eso es lo que nosotros estamos viendo desde el año 1980. Entonces, es importante, hermanos, que usted descubra aquí que no se trata de Jesucristo, porque habla de la realidad de una nación que en principio es cristiana, pero que en el momento va a sufrir una transformación. Entonces, se trata también de una potencia cristiana. Ahora, es muy importante, mis hermanos, que usted también tome en cuenta, voy a mencionar aquí algunos aspectos de la Constitución, ya que estamos aquí, porque los Estados Unidos de América cumplen con exactitud estas características en este punto específico. El artículo sexto de la sección cuarta de la Constitución norteamericana dice: cada persona tiene derecho a elegir su propia religión sin ser discriminado. Ningún test religioso será requerido como forma de calificar para algún cargo o función pública en los Estados Unidos. Entonces, estos dos cuernos hacen alusión a la libertad civil y a la libertad religiosa de los Estados Unidos, un detalle que usted no puede pasar por alto. Téngalo presente siempre, ¿ok? Muy bien. Ahora, cuando hablamos entonces de los dos cuernos semejantes a las de un cordero, es bueno que usted tenga en cuenta que hace alusión a esta característica particular de la nación de los Estados Unidos. Ahora aquí un detalle que he mencionado aquí a continuación. El poder civil, mis hermanos, el poder civil siempre ha sido el brazo fuerte del papado. Anoche leí con ustedes del conflicto de los siglos una cita de Ellen White donde decía ella que se deroga, dice Ellen White, hablando de la Constitución norteamericana, deróguense todas las restricciones civiles que tiene la Constitución norteamericana y Roma va a mostrar nuevamente su poderío, va a mostrar nuevamente su verdadero carácter delante del mundo. El brazo civil, el poder civil, hermanos, siempre fue el brazo civil del papado durante los 1260 años, cuando asumieron esa hegemonía, cuando el imperio cayó, ese vacío civil lo asumió Roma. Entonces el emperador no solamente era el obispo, sino también era el que mandaba a asuntos civiles. Aunque los castigos los decretaban ellos, pero lo ejecutaba la legislación civil. Hoy día nosotros entendemos, hermanos queridos, que así como en la época medieval el Papa tenía poder de quitar reyes y los gobiernos de Europa eran movidos, ellos se encargaban cada uno de hacer cumplir las normas civiles que establecía el Papa y eran movidos a juicio y a misericordia y al antojo del Papa durante todo este periodo, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta este detalle también. Ahora, el Papa no ejecutaba a los herejes, los castigos a los herejes, de eso se encargaba la legislación civil. Ahora, ¿cómo se imaginan ustedes un poder religioso en el mundo que no tiene autonomía civil? Anoche yo mencionaba una cita tomado de la encíclica o de la carta apostólica de Juan Pablo II, cuando él habla acerca de la santificación del domingo, y él lo dice textualmente: es la legislación civil la que tiene el deber de velar por la santificación del día domingo. Entonces, mis hermanos, mis amigos, siempre en la mente del poder papal es el gobierno civil el que ejecuta el castigo. El Estado siempre ha sido el brazo ejecutor de la Iglesia. Ahora no puede hacerlo, porque Estados Unidos prohíbe por legislación que un presidente pueda tomar decisiones sobre la conciencia de las personas por la libertad religiosa. Pero dice la Biblia que esta nación en un momento hablará como dragón. Y vamos a ver cómo se va acercando esta relación entre el Vaticano, entre el papado y el poder de los Estados Unidos en cumplimiento de esta profecía de Apocalipsis 13. Entonces es importante, mis hermanos, que usted tome en cuenta este detalle. Voy a volver a mencionar la cita al cual yo me hacía alusión hace un instante. Juan Pablo II en la carta Dies Dominis, 1995, sobre la santificación del domingo, página 67. Es natural que los cristianos procuren que incluso en las circunstancias específicas de nuestro tiempo, la legislación civil tenga en cuenta su deber
de santificar el domingo. No es un deber del poder religioso. Ellos lo tienen claro. Así que de algún momento este poder religioso, este papado de influencia mundial, tendrá que necesitar la influencia, el brazo civil de una nación que tenga esta injerencia política sobre el resto del mundo. Eh, y aquí hay un detalle importante por el cual yo quisiera hacer una pregunta, y está más o menos lo que estaba diciendo. ¿Están realmente separados la Iglesia y el Estado en los Estados Unidos? ¿Hay separación real actualmente? Yo quisiera poder tener más tiempo de poder compartir con ustedes algunos avances importantes respecto, pero el tiempo no me va a dar. Sin embargo, si usted quiere leer un poquito más al respecto, yo le voy a recomendar que usted se lea este libro. Léase ese libro, que es un estudio profundo de Apocalipsis capítulo 13. Allí usted va a encontrar que el autor, porque este libro es un libro actualizado, y usted va a encontrar allí varios capítulos donde el autor habla específicamente de cómo la derecha política en los Estados Unidos está trabajando fuertemente para destruir este concepto de muro de separación que existe en la Constitución norteamericana de esta ley de libertad religiosa y civil. Este es el motivo ahora mismo, hermanos, de batalla política en Estados Unidos. Este es el motivo de guerra política, este es el debate. Y la llegada de Biden a los Estados Unidos abre una puerta poderosa para que esta separación pronto termine y puedan legislar aspectos de carácter religioso. La separación de la Iglesia y del Estado no es una frase presente en la Constitución de manera real, pero sí vimos algunos principios como los que leí hace un momento atrás. Está presente en la Constitución este concepto de libertad religiosa en el espíritu de la ley. Pero el concepto de separación iglesia-estado es una frase utilizada por el presidente Thomas Jefferson y otros presidentes de la historia norteamericana, donde expresaban un entendimiento y también la cláusula del establecimiento de práctica libre de la primera enmienda de la Constitución norteamericana. Los norteamericanos tienen 10 enmiendas en su Constitución, solamente 10 enmiendas, y la primera enmienda que hicieron en esta Constitución de los Estados Unidos reza así, dice así: el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o prohibirá la práctica libre de ellas mismas. Esto es interesante. Entonces, la frase separación en la iglesia está relacionada con esta carta o con esta primera enmienda que se hizo en la Constitución de los Estados Unidos en el 1 de enero del año 1802, ¿no? Y en esa oportunidad, el presidente Jefferson, respondiendo a una solicitud de un presidente de una asociación bautista cristiana en los Estados Unidos, respondió así: contemplo con una soberana reverencia tal acto de todos los estadounidenses, quienes declararon en su legislatura que no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o prohibirá la práctica libre de las mismas, construyendo así un muro de separación entre la iglesia y el Estado. Como esta es una frase que no aparece en la Constitución, sino que está detrás del espíritu de la ley, de la Constitución, esta es la razón por la cual la derecha fuerte en los Estados Unidos está trabajando de manera poderosa políticamente para destruir este concepto, para permitirle a la Constitución, al gobierno norteamericano, legislar aspectos religiosos desde la Constitución, algo que está prohibido en la actualidad. Sin embargo, yo hago aquí una pregunta, hermanos queridos. La bestia, dice la Biblia, aquí dice el libro de Apocalipsis, que estamos leyendo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, que Estados Unidos, este poder político, ejercerá toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hará que los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Cómo lo harán? ¿Cómo lo lograrán? Número 1. Número 2, versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia. El jueves vamos a hablar de qué es la imagen, una representación de la primera bestia. Vamos a hablar de eso el día jueves. ¿De qué manera Estados Unidos cumplirá esta profecía?
Bueno, no olvide lo que dice el versículo 11, que esta bestia que subía de la tierra hablará como dragón. En algún momento sufrirá una transformación. Y tiene que ver con un aspecto de adoración. O sea, un poder político en algún momento va a ejercer una autoridad global para establecer, para imponer sobre la tierra aspectos de carácter religioso. La acción es un aspecto de carácter religioso. Y eso es lo que decíamos nosotros cuando mencionábamos rápidamente el origen del conflicto entre Cristo y Satanás. El papel del dragón siempre fue ser adorado. Lo que no consiguió en el cielo, la batalla que no logró en el cielo, lo va a lograr en la tierra. Por eso, en el libro de Apocalipsis 13, es el dragón el que da el poder y la autoridad a la primera bestia. Y por eso dice Apocalipsis 13, versículo 4, y adoraron al dragón, los que siguen a la bestia. Y por esta razón, los juicios de Dios, la ira de Dios, antes de su segunda venida, caerá sobre aquellos que tienen la marca de la imagen de la bestia en sus frentes, de la cual vamos a hablar en el día jueves. Porque es el dragón que está detrás, porque es la adoración a Satanás, es la adoración de un sistema falso que Satanás estableció. Por eso el Señor le da una misión muy grande al pueblo de Dios en este tiempo, con el cual yo quisiera hacer mi llamado al final. El llamado de la iglesia, el llamado que nosotros tenemos, la razón de existir es que tenemos una misión descrita en Apocalipsis capítulo 14, a llamar al mundo, a predicar al mundo que todavía tienen un tiempo de oportunidad para salir de Babilonia, de este sistema falso de adoración que existe. Todavía hay oportunidad. Ahora, mis hermanos queridos, vuelvo a mi pregunta. ¿Cómo logrará Estados Unidos infundir aliento a la imagen de la primera bestia? ¿Cómo logrará Estados Unidos? Necesariamente tendrá que surgir o sufrir esta transformación. Y yo pregunto si quizás estamos en el momento, cuando estamos en la previa de esta relación entre estos dos poderes. Para que esto suceda, tiene que haber una unión entre la iglesia y el Estado. Algo que no está establecido, pero que parece ser que estamos a punto de verlo. Y de esta manera, hermanos queridos, es probable que nosotros estemos asistiendo, a la previa de una relación, del clímax de una relación entre dos poderes que nunca debieron haberse juntado, pero que proféticamente Él, por amor a su iglesia, por amor al mundo y porque Él está en el control de las cosas y porque Él anuncia las cosas antes que sucedan, para que cuando sucedan crean, creo que estamos en la previa de grandes y serios eventos que nos están diciendo que el comienzo de este nuevo orden mundial, esta relación entre estas dos superpotencias, ha comenzado. Quisiera pedirle allí a producción, a Nico que está allí en la producción, y te voy a invitar a ver los próximos 10 minutos un video que es editado y producido por el Ministerio Logos TV de una iglesia adventista en España, y quiero compartirlo contigo porque allí el pastor adventista, él describe con detalles, haciendo un estudio periodístico detallado, cómo la presencia de Biden amenaza ser el cumplimiento o quizás amenaza el comienzo de esta relación entre estos dos poderes, cuando él dice, Biden puede ser el candidato perfecto para los planes del establecimiento de un nuevo orden mundial de este poder religioso. Vamos al video y regresamos para nuestras conclusiones finales en esta noche. ¿Sabías que Biden ofició la boda de una pareja homosexual? ¿Qué implica tener un presidente católico? ¿Será Biden el elegido para asumir a Estados Unidos en el globalismo? ¿Cumplirá él la profecía? Católico de cuna, de origen irlandés. La tragedia marcó su vida cuando un accidente de coche cegó las vidas de su mujer y de su hija. Más tarde, un cáncer se llevó a su hijo mayor.
hombre religioso que lleva en su muñeca el rosario de su hijo difunto. Menciona la fe en sus discursos y celebra sus victorias con una misa. Biden quiere que la gente sepa que es la fe católica lo que guía su vida y su carrera política. Sería el presidente favorito del Papa Francisco porque en su religión es católico liberal y en su política está abierto al globalismo para construir un nuevo orden mundial. En sus promesas electorales remarcó que su política no será nacionalista como la de Trump, sino multilateral e internacional. Anunció que volverá a integrar a Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud para seguir sus normativas sanitarias. Regresará al país al Acuerdo de París sobre el cambio climático. Quiere terminar con la guerra comercial con China y abrir de nuevo el país a la inmigración. Mientras el gobierno Trump era un obstáculo contra el globalismo, Biden lo defiende y lo avanza. Es el candidato del nuevo orden mundial, con el apoyo masivo de los medios de comunicación. Para los católicos más conservadores, Biden es una vergüenza para la Iglesia. Ofició la boda de una pareja homosexual. Eran 2 miembros del personal de la Casa Blanca que pidieron a Biden que les casara, ya que él es religioso y a la vez liberal. Y les casó, totalmente en línea con las declaraciones del Papa Francisco sobre las bodas gay. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. También su acción política en pro del aborto y a favor de la agenda LGTBI demuestra que es un católico, pero de línea liberal. Por eso, diferentes líderes católicos le rechazan, incluso se han negado a darle la comunión. Biden ha declarado que eso no le importa, porque dice que el Papa Francisco sí le daría la comunión. Cuando Biden era vicepresidente en el gobierno de Obama, el embajador del Vaticano en Washington era el arzobispo Vigano. Se conocen bien, y lo que dice Vigano es que Biden es el candidato del nuevo orden mundial y la masonería. Vigano denuncia que las élites y los medios de comunicación trabajaron para que Biden fuera presidente y que apoye el gran reseteo. Si no conoces el tema del reseteo, tienes que ver nuestro vídeo anterior titulado Líder del Vaticano destapa el gran reseteo en el canal Logos TV. ¿Cumplirá Biden la profecía bíblica? Las profecías de la Biblia describen este nuevo orden mundial, una autoridad global que termina con las libertades y termina con la privacidad. Entonces, los que insisten en mantener su libertad de conciencia reciben el castigo. Hablando de esos días finales, Jesús dijo: «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Aquí describe una minoría perseguida por sus ideales y creencias, porque ya les ha llegado el fin de la libertad y el fin de la privacidad. Una crisis temporal, pero dura, muy difícil de soportar, y después la liberación. Pero atención, la Biblia dice que esta crisis empezará con una proclamación de paz y seguridad. Dice la profecía: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Paz y seguridad. Esto implica que el mundo ha hecho un gran cambio de organización y control que le permite ahora proclamar una era diferente que augura paz y seguridad al mundo. Esta proclamación de paz que el nuevo orden mundial hace al mundo precede a la gran crisis, la madre de todas las crisis, la tormenta perfecta. La actuación del gobierno chino es el modelo que se desea aplicar a todo el mundo, modelo de prosperidad, autoridad y orden.
El nuevo orden mundial va a achinar al mundo entero. Anulará las libertades occidentales con el argumento del bien común y la situación de emergencia. Y la tecnología actual le permite terminar con la privacidad. En el momento de grabar este vídeo, el resultado electoral no es aún definitivo. ¿Podrá Donald Trump demostrar que hubo fraude electoral? Pronto lo sabremos. Líderes protestantes y católicos piden ahora oración para que Trump siga gobernando, para que siga siendo una barrera a los tentáculos del nuevo orden mundial. Escúchame, no importa si gana Trump o si gana Biden. El plan de Dios se cumplirá igual. La profecía se hará realidad. Es muy humano que tratemos de retrasar la tribulación y la angustia, pero ¿qué ganaríamos con eso? ¿No deseamos que el regreso de Cristo sea pronto? Pues que venga pronto. La profecía que hemos leído dice, como los dolores a la mujer encinta. La mujer que quiere un hijo sabe que le llegarán los dolores del parto y aún así ella va adelante porque quiere tener a su bebé. Pasarán terribles dolores, pero ella sabe que son pasajeros y que al final tendrá en sus brazos a su hijo y será feliz. Así será con los creyentes. Pasarán un tiempo de angustia, pero saben que es pasajero y que al final tendrán en sus brazos al Hijo, Jesucristo, y serán felices. ¡Qué hermosa profecía! No temas nada. No temas nada. Los medios de comunicación han santificado a Biden. Nos dicen que Trump es el malo y que Biden es el bueno. Nos encandilan con esa dulce sonrisa de ese abuelito angelical. Pero al investigar su biografía, nos llevamos sorpresas. Sorpresa 1. Salieron en los periódicos casos de tocamientos indebidos, al menos a 8 mujeres que le denunciaron, y un caso de acoso sexual a la que fue su secretaria en 1990. Sorpresa 2. En el 88 fue candidato a las primarias y descubrieron que su discurso lo había plagiado de un político inglés y por eso, y problemas de salud, tuvo que renunciar. Sorpresa 3. En el 94 amplió la pena de muerte para que se aplicara a 60 delitos más, como el de tráfico de drogas. Sorpresa 4. Apoyó la guerra contra Milosevic en Yugoslavia y apoyó todas las guerras de George Bush contra Irak y Afganistán. Por supuesto que Trump tiene sus defectos también. No estamos diciendo que Trump sea mejor persona que Biden, eso lo decide Dios. Se ha hablado ya tanto de Trump, pero ahora hablamos de Biden. Sorpresa 5. Solo por mencionar un caso de corrupción, Biden creó una fundación para investigar el cáncer, The Biden Cancer Initiative, que recibe $4,8 millones por año. Y resultó que 3/4 partes de ese dinero se van en salarios y congresos y solo 1/4 parte para ayuda al cáncer. Según los datos del 2017 y 2018 que se han publicado, los salarios de los directivos pasan de los $200.000 al año y alguno pasa de los $300.000. Y allí están colocados la gente de la administración Obama. Y entre los donantes principales están las grandes compañías farmacéuticas. Hoy, cuando la actualidad está marcada por el COVID, estos flujos de dinero de la industria farmacéutica a los políticos son muy inapropiados y peligrosos para la sociedad, porque los políticos tienen que devolver el favor. Imagínate una pesadilla, ¿de acuerdo? Una pesadilla en la que una compañía farmacéutica te persigue con una jeringuilla. ¿De qué lado se pondrá Biden? ¿Se pondrá de tu lado o del lado de sus poderosos donantes? Porque esta pesadilla se podría convertir en realidad. Este es Joe Biden, el bueno. Este es su perfil y esta es su vinculación con el oscuro mundo de la farmaindustria. Ahora que esto ha salido a la luz, Biden se ha distanciado de su entidad y su fundación ha suspendido actividades.
Pero ¿cuántas fundaciones más continuarán este trabajo humanitario? Señor, líbranos de estos políticos, protégenos de estos filántropos, fundaciones y donantes. Como conclusión, solo decir, Biden encaja bien con el proyecto del Vaticano de construir un gobierno mundial. También encaja con el liberalismo religioso del Papa Francisco, muy social y poco bíblico. Un presidente católico puede ser la clave para que Estados Unidos y el papado vayan de la mano. Sea que gobierne Biden o que gobierne cualquier otro, la profecía se cumplirá. Un nuevo orden mundial gobernará el mundo con su proclamación de paz y seguridad. Los que son leales a la verdad no se someterán. Pedirán a Dios, venga tu reino, que venga tu reino y líbranos de este reino. Serán perseguidos y tras un tiempo de angustia recibirán la intervención de Dios con gloria y alegría eternas. Dios pone su reino y todo lo que enseñó Jesús queda cumplido. Espero verte allí en ese día. Para eso, abre los ojos, descubre la Biblia, ama a las personas y confía en Dios. ¿Y tú qué? Tremenda declaración, es un resumen extraordinario que este ministerio adventista en España ha dado a conocer y que hace un resumen extraordinario. ¿Cómo es que Estados Unidos llegaría entonces a convertirse en esta bestia que trabaja en favor del poder, en favor de los objetivos del poder religioso? Mira lo que dice aquí el libro Conflicto de los siglos, en el capítulo La libertad de conciencia amenazada por el lenguaje, dice, página 364, en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos, pareciese que estuviese escribiendo el libro hoy, en los movimientos que se están realizando actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo las puertas para que el papado recobre en la América protestante, en la América de libertad, la supremacía que perdió en el viejo mundo, los protestantes. Así que si tú quieres saber de qué se trata la imagen de la bestia, aquí tienes una clave. Los protestantes están abriendo las puertas para que el papado recobre en América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo, cuando sufrió la herida mortal. Y lo que más da significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que dio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. ¿Por qué tendrían que buscar la adoración, la santificación del domingo? Porque es una pretensión que tienen hace mucho tiempo. Y en segundo lugar, porque la crisis del mundo, porque los problemas actuales del mundo que está viviendo, se requiere que el mundo vuelva a Dios. Y mira esta declaración de Pat Robertson, que es un líder religioso y político de los más influyentes en los Estados Unidos, que es el máximo director de la coalición cristiana. En su libro llamado El Nuevo Orden Mundial, él dice, estoy leyendo aquí, nunca habrá paz en el mundo hasta que a la casa de Dios y a la gente de Dios se le dé el lugar legítimo de la dirección más alta del mundo. Las leyes de América que asignan un día de descanso, entre paréntesis domingo, del comercio incesante, se han anulado como violación de la separación de la Iglesia y el Estado. Pat Robertson, El Nuevo Orden Mundial, página 246, 227, 233. En otras palabras, Robertson se lamenta de que culpa de las leyes de separación de la Iglesia y el Estado no se cumplan leyes dominicales. Ahora, blanco es la gallina lo pone. Hace unos años atrás, el Papa Francisco publicó en su encíclica Laudato Si la necesidad de que el mundo determine un tiempo, un día para descansar la tierra, bajo el concepto de el problema global que enfrentamos en el cambio climático. Es necesario un día de descanso para la tierra. Por lo tanto, la imposición de reposo no vendrá por motivos religiosos quizás, sino vendrá enmascarado, encubierto
falsa búsqueda de salvar el planeta, de recuperar la vida de la familia, de salvar la familia, y aquellos que se pongan a ello serán notificados como enemigos de la familia, enemigos de la paz social, de la restauración del mundo. Ya tú sabes de qué estoy hablando. Un grupo de fieles permanecerá fiel a los mandatos de Dios, leal a los mandamientos de Dios. Y entonces, cuando eso suceda, esta bestia civil, este poder civil, se encargará de ejecutar obligatoriedad la adoración a una ley impuesta por un interés político y religioso. Mis hermanos, yo quisiera terminar esta noche haciendo un llamado a mi iglesia de manera especial. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, allí se registran el mensaje a los tres ángeles, de los tres ángeles que representan las tres acciones del pueblo de Dios en el tiempo final. Y el primer ángel proclama, capítulo 14, versículo 6, el primer ángel proclama un mensaje de juicio, que este tiempo se está desarrollando en el cielo, y hay un mensaje donde el pueblo de Dios invita al mundo, proclama al mundo a adorar a Dios, a reverenciar a Dios. Y este primer mensaje hace una conexión con el día de reposo, que es el único mandamiento que nos recuerda que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Y la razón por la cual este primer ángel ordena reverenciar a Dios es porque ha llegado la hora de su juicio, y a quién tenemos que darle honra y gloria es a Dios. Y entonces dice: adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Este pueblo predica este evangelio eterno. Este pueblo predica de manera global a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y esto va a desatar la rabia del dragón. Luego un segundo ángel en el versículo 8 menciona la caída de Babilonia, que es el producto de la predicación del primer ángel, y dice que ha caído ese gran sistema falso. Ustedes saben que Babilonia representaba confusión, este sistema falso religioso que estableció el dragón con estas bestias, representada en estos poderes, un sistema falso, representa Babilonia. Y dice: porque ha dado de beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. El vino representa doctrina, la fornicación representa cómo este poder religioso ha engañado a todo el mundo, y todas las naciones de la tierra participan de este vino a través de las diferentes doctrinas falsas que Roma llevó a los diferentes países del mundo. Pero va a caer ese sistema, y eso tiene que predicarlo también el pueblo de Dios en este tiempo. Y un tercer ángel gritó a gran voz y advierte a todos los seguidores de la bestia: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, y ante los santos ángeles y ante el Cordero, y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Está hablando del efecto eterno del castigo, no está hablando de un infierno, está hablando del efecto eterno del castigo de Dios. Y entonces dice: y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo, ni de día ni de noche. Y en el versículo 12 termina diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía, y tienen entonces la fe de Jesús. Mi hermano, yo quisiera decirte que tú y yo existimos por una razón especial. Y permíteme terminar diciendo con esta frase: simplemente el destino y la salvación de muchas personas depende de tu tarea, de tu misión, de tu compromiso con la razón de ser de esta iglesia. Existimos para predicar, para cumplir una misión profética en este tiempo. Si tú no lo haces, si yo no lo hago, si no lo hacemos nosotros, estas personas se irán a una eternidad sin Jesús. Estas personas se irán a un camino desviado, como muchos de ellos están, porque la Biblia dice: ¿cómo sabrán si nadie se lo explique? ¿Cómo irán si nadie les predica? Tienes que levantarte. Si eres parte del remanente, si crees que este mensaje es para ti, tienes que hacer un compromiso profundo con Dios. Y yo espero que cuando termine esta pandemia muy pronto, y cuando volvamos a nuestros templos, o antes de volver al templo, tu actitud haya cambiado, tu compromiso con la misión haya cambiado, tu compromiso con Dios haya cambiado, y empieces a mirar la fidelidad a Dios, la lealtad de Dios, del compromiso de Dios, y que la religión deje de ser un discurso y se convierta en una práctica que rija tu vida, tus acciones, porque este tiempo es un tiempo donde cada individuo en el mundo tiene que tomar una posición. Si el mundo la está tomando, el pueblo de Dios tiene que tomarla. Por eso Jesús, en el libro de Lucas, dice, en el libro de Daniel dice,
que cuando este gobierno, con este poder político, en el capítulo 11 de Daniel, comience a ejecutar sus mentiras en la tierra y engañar a muchos, dice, el pueblo que a su Dios conoce se esforzará, permanecerá firme y hará. Esa es la actitud que Dios espera de ti, que te mantengas firmes, que te mantengas firme en su palabra. Hoy día más que nunca no es un tiempo para dudar. Número 1, primera actitud, mantente firme, Señor, en la oración, en el estudio de la palabra. Afírmate en las creencias, toma una posición. Y en segundo lugar, dice que el pueblo de Dios hará. Es un tiempo de comprometerse en la misión, de moverse en adelante. Y yo quiero orar esta noche para que Dios toque tu corazón, para que Dios te mueva a hacer lo que Dios quiere que tú seas, para que seamos lo que Dios nos llamó a hacer. Un pueblo remanente que se levanta en el tiempo del fin, que proclama sin temor lo que tiene que hacer. Y aunque esto declare y despierte la ira del dragón, se levante y siga adelante, porque para esta razón hemos sido llamados por Dios. Cierra tus ojos, permíteme orar. Padre querido, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos permites comprender cómo los eventos actuales en el mundo y los movimientos políticos nos muestran, Señor, el cumplimiento de la profecía. Gracias, una vez más, gracias, porque se cumple lo que el profeta, Señor, escribió. Bienaventurado el que oye, el que lee y el que guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Somos bienaventurados al escuchar esta palabra, Señor, porque podemos prepararnos, porque podemos ajustar nuestra vida todavía, porque tenemos oportunidad de arrepentirnos y hacer los ajustes. Pero permítenos no seguir siendo egoístas y entender, Señor, que así como tú esperas que arreglemos nuestra vida para encontrarnos contigo, espera también, Señor, que cambiemos de actitud y nos comprometamos en la misión de la iglesia, porque el destino